Lifeway presenta. Muy bien, es la semana 8 y tenemos que mirar hacia atrás en abundancia usando mucho nuestra habilidad, especialmente en Jeremías 50 y 51. Espero que hayan experimentado en mayor grado lo que han estado viviendo todo este tiempo y digan, vaya, realmente no hay nada nuevo en el libro de Apocalipsis. Créanme, las he llevado a un buen número de referencias del Antiguo Testamento y algunas del Nuevo Testamento, y apenas estamos arañando la superficie. El número de cosas, por ejemplo, le decía a una amiga, voy a enseñarte esto y dentro de 5 años voy a tener 500 lugares más a los que me hubiera gustado llevarlas. Así que mi esperanza para ustedes es que al final de este estudio sientan la curiosidad de pensar, vaya, si hemos visto tantas cosas en estas 10 semanas, ¿cuántas más puede haber? Y creo que la próxima vez que hagan un plan de lectura de la Biblia, esto va a estar en toda su imaginación. Será como, ¿dónde está Waldo? Las cosas empiezan a aparecer una vez que se tiene una mejor línea de visión sobre ellas, tan solo por familiarizarse más con ellas. Al final de la última sección en la que pasamos tiempo, vimos la caída de Babilonia. Babilonia ha caído. Vimos la gran ciudad dividida en 3 partes. Y entonces podrían pensar, genial, ya no tenemos que hablar de Babilonia. Pero como les dije, vamos a ver una historia de 2 ciudades en el resto del libro de Apocalipsis. Y esta semana nos acercamos a la caída de Babilonia. Podemos verlo de cerca. Ya hemos hablado de los 7 7 y cada uno de ellos es en cierto sentido un ángulo de cámara diferente sobre lo mismo o sobre una parte de lo mismo. Y así, en las lecciones de esta semana tenemos que echar un vistazo a un acercamiento en la destrucción de Babilonia. Llamamos a esta sección las 7 aflicciones. Probablemente se hayan dado cuenta de que una de ellas en realidad no sonaba como aflicción, sonaba como un aleluya. Vamos a hablar de eso. Hay estas 7 declaraciones diferentes que se hacen y cada una nos está diciendo algo acerca de la caída de Babilonia. Cómo se sentían los que miraban, cómo podríamos sentirnos nosotros en relación con sus expresiones de dolor, y cuál es la respuesta correcta a la justicia de Dios que cae sobre sus enemigos. Así que es otra semana ligera y esponjosa en el estudio bíblico de Apocalipsis. Vamos a avanzar con nuestros signos manuales. ¿Están listas? Teníamos 7 iglesias, luego 7 sellos, 7 trompetas, 7 historias, 7 copas. ¿Están listas para el nuevo? 7 aflicciones. 7 aflicciones, ¿lo tienen? Desde ahora, en la próxima fiesta dirán, ¿quieres ver mi señal de las 7 aflicciones? Ahora, antes de entrar en cada una de estas 7 palabras, tenemos un interludio, o incluso podríamos llamarlo preludio, que va a presentarlas. Vemos a la prostituta antes de enterarnos de la desaparición de la ciudad. Así que leamos el versículo 1 del capítulo 17 para tener esto a la vista antes de llegar a nuestras aflicciones. Dice en el versículo 1, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto. Noten que aquí tenemos esa metáfora de la fornicación de nuevo, que significa idolatría en general. También vimos la descripción de ella como sentada sobre muchas aguas. En Jeremías 51 miraron en una de las muchas veces que volvieron a esos 2 capítulos, capítulos 50 y 51, y vieron que la Babilonia literal, que esos capítulos describen siendo juzgada, la Babilonia literal estaba de hecho situada sobre muchas aguas.
Así fue como consiguió destacar. En realidad, si se piensa en ello, muchas, si no todas las ciudades antiguas del mundo estaban en los ríos porque así es como se llevaba a cabo el comercio. Estaba en los ríos o en la costa de un océano para que el comercio se desarrollara según las aguas, por así decirlo. Babilonia en un sentido literal es descrita en Jeremías 51:13 como la que está sentada sobre muchas aguas. El comercio es una de las funciones de quien habita junto a los ríos, pero también la comunicación es otra característica. Cuando pensamos que esto se aplica a Babilonia, podemos imaginarnos a las 7 iglesias diciendo, ¿saben a quién más suena esto? Esto suena muy parecido a Roma. Roma también se sentó sobre muchas aguas en sentido literal y figurado. Es posible que conozcan el sistema de carreteras romano. El sistema de carreteras romano es lo que permitía a Roma gobernar un área extensa con relativa facilidad. Y en términos de la cultura antigua, les permitía realizar transacciones comerciales y les permitía comunicarse. Estos caminos, algunos de ellos todavía están en uso hoy en día. Estaban tan bien colocados y tan bien construidos. Si piensan en un equivalente moderno de estar sentados sobre muchas aguas, ¿en qué pensarían? ¿Qué nos permite comerciar y comunicarnos libremente? Internet. Ese es un medio moderno que tenemos que equivaldría a esto de estar sentados sobre muchas aguas. Como Babilonia es un tipo de muchos reinos, podemos ver cómo incluso podría estar apuntando hacia el reino en el que vivimos actualmente. Así dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra en el versículo 2, y los moradores de la tierra. Aquí están los moradores de nuevo. Se han embriagado con el vino, de nuevo se menciona el vino, de su fornicación. Lo que vamos a ver, ya que sabemos que la referencia a muchas aguas es una referencia al comercio, es que se han enriquecido a través del comercio. Cuando la Biblia nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, en realidad vamos a ver una especie de ilustración metafórica de cómo eso es profundamente cierto. Independientemente de lo que la categoría de fornicación tiene en términos de idolatría, parece por las descripciones que vamos a escuchar de los que lloran la caída de la ciudad, que el materialismo jugó un factor importante en este juicio completo y final que toma lugar. Lo encuentro ligeramente fascinante. Aparentemente, acumular tesoros en la tierra como único pasatiempo se llevará a tu alma. Llegamos a la segunda parte del versículo 3 y vemos lo que Juan ve cuando es llevado a un desierto. Dice, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Pregunté, ¿con cuál de las figuras satánicas que hemos visto antes pensamos que esto se relaciona más directamente? Y esta sería el anticristo. 7 cabezas y 10 cuernos. Quédense con esa idea de los 10 cuernos porque volveremos a ella y hablaremos de lo que creemos que probablemente simboliza. En el versículo 4 dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ustedes tenían una referencia de nuevo a Jeremías 51:7, donde vieron una imagen similar cuando estaba hablando sobre el juicio de Babilonia literal. Vieron en su tarea otra conexión que es importante que hagamos, porque esas 7 iglesias, al oír hablar de una prostituta, habrían puesto en fila un recuerdo del Antiguo Testamento. ¿En qué libro del Antiguo Testamento se habla extensamente de una prostituta? En el libro de Proverbios. El libro de Proverbios contrapone 2 personajes diferentes. La prostituta que encarna ¿qué? Insensatez. Y la novia que encarna ¿qué? Sabiduría. Eso será importante para entender el final de Apocalipsis. No nos sorprende encontrar en esta descripción de esta prostituta que suena muy parecida a la forma en que se la describe en el libro de Proverbios.
Si han leído Proverbios y pensaron que estaba hablando de una prostituta literal, o como si lo único que tenía a la vista era no cometer adulterio, mirándolo ahora a través de la lente que hemos aplicado aquí en Apocalipsis, entendemos que es una metáfora de todas las formas de idolatría. En el libro de Proverbios, la mujer insensata es la representación de todas las formas de pecar contra el Señor. No es que no se trate de adulterio, es que se trata de mucho más que adulterio. Así pues, aquí nos encontramos con esta figura reconocible, sacada de la tradición sapiencial, y ahora, en lugar de encontrarla en el libro de Proverbios, donde está sentada en el suelo, en una puerta, gritando, ¿qué vemos aquí? Ahora está exaltada. De hecho, está entronizada a lomos de la bestia. Entonces, ¿qué podemos decir que ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad? Los amantes de sí mismos han elevado a la mujer insensata a un trono. Está sentada sobre la bestia. Por lo tanto, ella es exaltada y está ricamente vestida. Está vestida como una persona de la realeza. Será importante que le prestemos atención. Veamos qué más podemos averiguar sobre su descripción. En el versículo 5 dice, y en su frente un hombre gritando, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. A estas alturas, ya les aburre que la gente lleve cosas escritas en la frente. Pensaban que iba a haber un gran momento y ahora piensan, vaya, ¿quién no tiene algo escrito en la frente a estas alturas? Aquí vemos de nuevo una triple descripción escrita en la frente de alguien. Porque sabemos lo que ella simboliza, podemos asumir que esto es el equivalente de ¿qué? 6, 6, 6. En el versículo 6 dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. De nuevo, sabemos a quién hace referencia y quiénes son estas personas, porque las vimos, estaban bajo el altar, y luego las vimos en una escena un poco más tarde donde había 144,000 de ellas. En otras palabras, habían llegado todos. Aquí vemos que están en ese espacio como resultado directo de las acciones de esta persona. Esta metáfora, este reino, está ebria de la sangre de los santos. En otras palabras, no solo los santos habían sido asesinados, sino que también habían sido asesinados en celebración. Y luego dice, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y se preguntan, ¿cómo puede algo asombrar a Juan a estas alturas? Piensen en todas las cosas raras que ha tenido que ver. Y aquí estamos en el capítulo 17 y todavía le queda algo de asombro. ¿Cómo es posible? Parte de lo que tenemos que tomar de esto es, bueno, está bien, esto debe ser un nuevo nivel de asombro por lo que está viendo, que es difícil de creer. Pero también vemos que la imagen es un enigma que él aún no comprende. Aún no lo entiende. Lo sabemos porque la forma en que se lo explican se parece mucho a la forma en que Jesús contaba una parábola y sus discípulos se sentaban y decían, amén, amén, cuenta otra. Y luego se acercaban sigilosamente a él y le decían, oye, en realidad no tenemos ni idea de lo que acabas de decir. Entonces les daba la interpretación de la parábola. Así que en realidad, creo que nos están tirando un hueso aquí un poco. Vemos que Juan está perplejo y pensamos, bueno, alguien finalmente lo dijo, ya sabes, apenas estamos aguantando. Luego se le da amablemente una explicación de lo que ve. Miren el versículo 7. Dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Estupendo. Realmente estás aclarando las cosas, Ángel. Así que, en primer lugar, esa referencia a subir del abismo e ir a perdición debería remover en su mente algo así como, un momento, creo que ya hemos oído algo sobre eso, ¿se acuerdan? Le dieron las llaves del abismo y entonces salió la espeluznante langosta y no sabíamos muy bien qué hacer con eso. Sonaba como un momento de gran angustia.
Cuando pensamos en términos de nuestra metáfora de los dolores de parto, debe haber sido un momento que estaba justo al final. Estamos observando una referencia a eso en este momento, y dice que eso está a punto de suceder en términos de lo que estamos viendo en esta visión. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Acudimos a la nueva traducción viviente de nuestros deberes para que nos ayudara un poco, y decía, la bestia que viste antes vivía, pero ya no. Por lo tanto, este es ese elemento de falsa resurrección a lo que serán las actividades de la bestia. Luego dice al final del versículo 8, y los moradores de la tierra, ¿quiénes son? Son los que habitan en la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Hay asombro de nuevo. Y tenemos que preguntarnos si son el mismo tipo de asombro. Se nos dice sutilmente en el versículo 9 que este dilema en el que nos encontramos requiere una mente que tenga sabiduría. Por lo tanto, hay un par de cosas importantes acerca de esta pequeña inserción y ya las hemos visto una y otra vez. Dice que nos pide que reflexionemos, pero utiliza la palabra sabiduría, que creo que es una alusión a esta imagen de sabiduría e insensatez que ya hemos recibido de la tradición sapiencial. Así que creo que nos encontramos en ese barrio, por así decirlo, de asociaciones. Se trata de un asombro de naturaleza diferente al que sienten los habitantes de la Tierra. Están asombrados no porque estén horrorizados o confundidos por la apariencia de la ramera, sino porque la bestia ha imitado la resurrección. Se asombran porque parece tener el poder de la vida y de la muerte. Eso es lo que les asombra. Luego pasamos al 9b. Y dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7, y va a la perdición. Una vez más, perfectamente claro, nadie está confundido. Yo estaba aterrorizada, honestamente, de llegar a esta parte del libro cuando empecé a escribir este estudio porque pensé, ¿cómo puede alguien descubrir esto? ¿Cómo se puede desenredar este embrollo? Pero cuanto más trabajaba, mi enfoque de mirar hacia atrás y pensaba en las cosas simbólicamente, más empezaba a ganar algo de claridad sobre este pasaje en particular. Las llevé a algunos de esos lugares en la tarea, pero asegurémonos de tenerlos a la vista mientras hablamos de 7 cabezas, 7 montes y 7 reyes. Ahora, ¿tienen la sensación de que estos 3 7 que hemos mencionado son cosas diferentes o qué? Todo es lo mismo, ¿verdad? Es decir, lo mismo de 3 formas distintas. Por lo tanto, cabeza significa autoridad, reyes significa reinos, hemos visto la corona en otros lugares. Las montañas significan resistencia y estabilidad. En Jeremías 51:23, así que de vuelta en ese pasaje en el que estabas, dice, «He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor», refiriéndose a Babilonia como una montaña. Y luego miren el Salmo 46. Lo buscaré y lo leeré. El Salmo 46, que en realidad es un salmo muy familiar para nosotras, es un salmo del que procede el himno Fortaleza poderosa es nuestro Dios. Escuchen estas palabras, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Bien, entonces tenemos una metáfora. Veamos si se resuelve solo en la siguiente parte. En el versículo 4 dice, «Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos». Dio él su voz, se derritió la tierra, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces, ¿qué entendemos que representa la imagen de una montaña en la Escritura? Un reino. Representa un reino. Espero que estén pensando en todas las formas en que están viendo esto en la Biblia. Por ejemplo, ¿dónde da Dios la ley a su pueblo recién formado?
en una montaña. ¿Por qué creen que Jesús sube a 7 cimas en el Evangelio de Mateo? Para mostrar que Él es el Rey del reino de Dios. ¿Por qué creen que la transfiguración ocurre en una montaña? Porque es una señal de que el reino de los cielos está realmente cerca. Las montañas están en toda la Escritura. Piensen en la escena en la que Jesús dice a sus discípulos, cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, le será hecho. Pensaban que se refería a que si tengo la suficiente fe va a quitar de en medio mi gran problema. No digo que no signifique o no pueda significar eso, pero creo que hay algo más grande a la vista de alguien que pasó mucho tiempo prestando atención a cuando estaba en las montañas y cuando no. ¿Qué montaña hay que arrojar al mar? El reino de este mundo. Les pedí que dibujaran estas 7 montañas y luego pequeñas flechas a través de las primeras 5 para mostrar que ya han sido derribadas. Después encerraron la 6ª. Y luego tienen esa 7ª en la que dice que van a pasar muchas cosas. Están viendo cómo, si las montañas representan reinos y el número 7 representa la plenitud divina, lo que estamos recibiendo aquí en forma simbólica es una línea de tiempo que se extiende desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. Habrá reinos y habrá reinos y habrá reinos. Y habrá un reino en el que ocurra algo extraordinario. Y entonces llegará el fin. Tenemos aquí un calendario simbólico que no nos da el nivel de detalle que francamente desearíamos que nos diera, pero en muchos sentidos nos da todo lo que necesitamos saber. Se sigue el patrón que hemos visto, que habrá cosas que ocurren como siempre lo han hecho y podrían fortalecerse a medida que ocurren. Y luego, en el último momento, habrá una gran prensa de la actividad del mal cuando este diablo es liberado de la fosa. Y entonces llegará el fin. Cuando oímos hablar de un 8º rey que pertenece al 7º reino y que va a la destrucción, eso es lo que estamos oyendo. Alguna actividad extraordinaria de Satanás durante la etapa final de la historia humana, tal como la conocemos. A Juan se le está mostrando que los reinos de este mundo caerán todos inevitablemente, pero que los reinos de este mundo aún no están completos en el momento en que él recibe esta visión. Bien, entonces pasamos al versículo 12 y dice, y los 10 cuernos que han visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. 1 hora es mucho o poco tiempo. Poco tiempo. De nuevo, sentimos que cualquiera que sea la acción de estos 10 reyes sucederá en ese último momento final antes de la consumación de todas las cosas. Estos 10 reyes corresponden a esos 10 cuernos. Les dije que no íbamos a hablar de eso todavía, pero creo, después de pasar mucho tiempo tratando de pensar en esto y leyendo lo que mucha gente ha dicho, que corresponden a estos reyes de la tierra que se reunirán en la batalla de Armagedón. A eso corresponden. Vamos a ver cómo en realidad proporcionan una liberación de una manera inesperada, similar a la que vimos con Ciro y la liberación literal de los hijos de Israel del cautiverio en la Babilonia literal. El versículo 13 dice, estos, los 10 reyes, tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. ¿Lo oyen? Se creen los reyes de esta tierra, pero Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él gobierna sobre todos ellos. Bien, y luego la última parte del versículo. Los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esta es otra de esas pequeñas declaraciones que se hacen a los oyentes. ¿Tú sabes quién eres? Vas a estar con Él. Habrá 10 reyes que se reunirán en el valle de Armagedón y tú estarás con el Señor. Vas a estar con Cristo, el único y verdadero Rey. Y luego en el versículo 15 dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Oyen el alcance de la influencia que tiene este reino? Influencia que se extiende ¿hasta dónde? Hasta los confines del mundo. 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Aquí es donde las cosas dieron un giro que no solemos ver venir. Y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra.
No voy a darte una respuesta completamente clara de cómo se desarrolla todo esto porque honestamente no sé lo que es. Si quieren trabajar en eso, lo hacen por su cuenta. Les animo a que lo hagan. No es un reto, es realmente un estímulo. Es un poco atrevido, sinceramente, después de haberlo intentado yo misma. Pero observen la naturaleza del plan de Satanás. Es dividir y conquistar. No le preocupa establecer un nuevo orden. No quiere ningún orden. Quiere un descenso al caos. De alguna manera, veremos a los moradores de la tierra volverse contra aquel que ha sido su fuente de enriquecimiento. En cierto sentido, esto es similar a cuando vimos a los moradores de la tierra clamando para que la creación cayera sobre ellos. Lo que han adorado se convertirá en lo que finalmente derribarán. No sé cómo sucederá eso literalmente, pero se me ocurren ejemplos de mi propia vida y mi propia experiencia en los que he tenido una situación que se ha desarrollado de esta manera. Cuando algo se vuelve tan contra sí mismo y tan malsano que se convierte en un descenso hacia el caos más absoluto. ¿Han conocido una relación así? Continuando, por fin llegamos al primer ay. En el versículo 1 del capítulo 18 dice, «Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites». No hay mucho de nuevo en estas palabras. Están sacadas casi directamente de Jeremías 50 y 51. Son una conexión estrecha. Lo que veremos es que la relación entre las palabras que vimos en Jeremías 50 y 51 y las que vemos aplicadas a la Babilonia metafórica es una relación de amplificación. Lo que sucedió allí se amplifica aquí de la misma manera que vimos las plagas de Egipto amplificadas en los relatos en Apocalipsis. El primer ay ha sido pronunciado y luego dice en el versículo 4, «Y oí otra voz del cielo». Por lo tanto, eso significa que estamos en la segunda palabra de aflicción. ¿Y qué dice la segunda voz? Dice, «Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites. Tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas. ¿Es mucho o poco tiempo? ¿Lo oyen? Muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Observen que mientras que en los ciclos anteriores de juicio hemos visto algo similar a las plagas egipcias, veríamos un juicio y luego se sentía como si tal vez poco tiempo pasó, y luego otro juicio y luego tal vez un poco de tiempo pasó. Pero ¿qué vemos aquí? Está ocurriendo todo a la vez. Espero que cuando escucharon la frase «salid de ella» de la boca del segundo ángel, hayan comenzado a pensar en una historia del Antiguo Testamento que se relaciona con lo que estamos a punto de escuchar. ¿En qué relato del Antiguo Testamento dos mensajeros divinos piden a los justos que abandonen una ciudad a punto de ser destruida? Sodoma. Sodoma, exactamente. Y mientras leemos el resto de lo que vamos a ver, tengan presentes las palabras de Jesús a sus discípulos cuando los envía de 2 en 2. ¿Recuerdan lo que les ordenó? En Mateo 10, 14, 15, les dice que si no son recibidos en algún lugar al que vayan llevando el Evangelio eterno, ¿qué se supone que deben hacer? Se supone que deben seguir adelante, sacudir el polvo de sus pies. Dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Este es el día del juicio que oímos describir.
Bien, pasamos a la tercera palabra de aflicción. En los ayes 3 a 5, escuchamos a los espectadores que contemplan la ciudad de Babilonia en su momento de destrucción. Veamos qué tienen que decir. Empezamos con los reyes de la tierra y vamos descendiendo en la escala social hasta llegar a los marineros y a la gente que trabajaba en los barcos. Veamos, han marcado en sus deberes el ritmo, los patrones de estos. Tienen muchos patrones y dicen lo mismo de varias maneras. Empecemos en el versículo 9. Dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Es importante que nos preguntemos por qué lloran y se lamentan. Quédense con ese pensamiento. Versículo 10. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Está claro que el tiempo del arrepentimiento ha terminado. No hay más retrasos. No hay más dolores de parto ni plagas desarrollándose. Ha llegado el momento. Luego llegamos al cuarto ay y escuchamos cómo vuelven a circular las mismas ideas. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros. Miren esto último. Y esclavos, almas de hombres. El grado de comercio y riqueza no solo es rentable, sino devastador en términos humanos. Deshumanizante. Deshumanizante. Versículo 14. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán ¿dónde? Lejos, por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo, ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. En ambos casos se paran lejos y se lamentan por la pérdida de esta fuente de ingresos. Pero pasemos al quinto. El quinto ahí dice, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, al final del versículo 17. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Vemos aquí de nuevo ecos del patrón de la muerte del primogénito. Porque los santos han sido asesinados, ahora la ciudad pagará. ¿Se fijaron en lo que hacen estas tres voces? Se mantienen a distancia, miran el humo de su incendio. ¿Y lo celebran? Miran atrás con añoranza. ¿A quién les suena eso? Esa es la esposa de Lot. Esa es la esposa de Lot. Por eso, cuando oímos de sus aflicciones, no las entendemos como arrepentimiento. Miran hacia atrás, hacia lo que les estaba matando, y se lamentan de que esté llegando a su fin. El autor de Apocalipsis, el autor humano, Juan, tiene palabras que decirnos. Tienen que mirarlas en sus deberes. En primera de Juan 2, 15 al 17, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Lo que vemos aquí es amor al mundo. Odio decirles esto, pero estamos en la sexta aflicción y sé lo que todas sentimos acerca de los 6 en este punto, pero vamos a verla. A partir del versículo 21, dice, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, detengámonos un segundo. Es raro
Excepto que ahora saben que no es raro en absoluto porque han tenido la oportunidad de volver atrás y mirar el lenguaje al final del libro de Jeremías en el capítulo 51. Después de que trazamos todas estas comparaciones entre la caída literal de Babilonia y la escena que estamos viendo aquí, tienen que mirar estas palabras finales. La profecía ha sido pronunciada en Jeremías y ahora nos toca escuchar cómo va a ser comunicada. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a Seraías: cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás: oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir hasta no quedar en él morador ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates, y dirás: así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella. Esto no es nuevo. Aquí no se trata de atar una piedra a un pergamino y lanzarlo a un río. ¿Qué vemos? Una amplificación. Una piedra de molino gigante arrojada ¿a dónde? El mar, el lugar del caos. Veamos ahora las palabras que pronuncia el ángel. Él dice: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y luego tendremos muchos nunca y no más. Dice: y nunca más será hallada. Versículo 22. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. ¿Qué es lo que no se oirá nunca más? No hay arte, no hay belleza. Luego dice: y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. No habrá más industria. Luego dice: ni ruido de molino se oirá más en ti. ¿Qué muele un molino? Grano. ¿Lo oyen? No habrá sustento en ti otra vez. Luego en el versículo 23, luz de lámpara no alumbrará más en ti. ¿Qué significa que no haya luz en una ciudad? No habrá seguridad. Nos olvidamos de esto. Tenemos una aplicación de linterna en nuestro teléfono. Podemos tener luz siempre que queramos. En el mundo antiguo no era así. Oír que no habría luz en una ciudad significaba que te sentirías como te sientes caminando todo el tiempo por un callejón oscuro de una gran área metropolitana, sin seguridad. Y luego tenemos: ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. ¿Qué significa esto? No habrá descendencia ni futuro. Se trata de cortar la descendencia. Luego dice: porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Lo lograron. Llegaron a la sexta palabra de aflicción. ¿Están listas para su recompensa? Pasemos a la séptima palabra de aflicción. Tal vez piensan que no fue nombrada correctamente porque en realidad no es una palabra de aflicción tanto como un aleluya. Buscaron el significado de la palabra aleluya en sus deberes y descubrieron que significa alabado sea el Señor. ¿Con qué frecuencia utilizamos esta palabra? La usamos todo el tiempo. La usamos cuando bromeamos, la utilizamos para expresar alivio de cualquier tipo. Por eso creo que es bueno que reconozcamos la forma en que la Biblia utiliza la palabra aleluya. En la séptima palabra de aflicción vemos la respuesta adecuada al juicio sobre Babilonia. Es en forma de alabanza a aquel que ha juzgado. Vemos que se ofrece un triple aleluya. La palabra aleluya en realidad está aquí 4 veces porque uno de los 3 aleluyas lo dice 2 veces. Tenemos 4 ocurrencias de la palabra aleluya aquí en este pasaje. ¿Saben en cuántos otros lugares del Nuevo Testamento aparece la palabra aleluya? En ninguna parte. En ninguna parte. Solo un puñado de veces en los Salmos del Antiguo Testamento. Mientras que para nosotros el aleluya es una frase comodín que ha entrado en nuestra lengua vernácula, no es así en la Biblia. Lo que no estoy diciendo es que dejes de decir aleluya por cualquier razón que sientas, pero creo que es beneficioso para los hijos de Dios entender el significado profundo. Es un grito de celebración porque se acaba de promulgar la altísima justicia de Dios.
¿Alguien de aquí conoce el canto del Aleluya? Sí, seguro que les encanta, ¿verdad? ¿Escuchan el Mesías? ¿Alguien escucha el Mesías? Todos los años me gusta escuchar el Mesías de Händel, desde Acción de Gracias hasta Navidad. Si están familiarizadas con este, sabrán que esencialmente lo que hace Händel cuando compone esa pieza musical es basarse en las profecías del Antiguo Testamento. Haciendo uso de su prodigiosa capacidad para mirar hacia atrás, elabora una especie de cronología desde la primera venida hasta la segunda. ¿Qué dice después de que se hayan cantado los aleluyas? Los reinos de este mundo se han convertido en el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Aquí en Apocalipsis 19 da la sensación de que no tenemos mucho más que decir con respecto al fin de todas las cosas. Pero tenemos esta celebración. Tuvimos nuestra mirada descendiente hacia el juicio del orden creado. ¿Y ahora qué hacemos? Volvemos a dirigir nuestra mirada a la sala del trono. Miremos el versículo 1 del capítulo 19, dice: Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, Amén, Aleluya. Así que pensamos, vaya, volvemos a esos tipos de nuevo. Dicen, espera un minuto, he estado aquí antes, ¿lo sienten? Volvemos a la misma escena que hemos visto antes, pero ahora sabemos más sobre por qué están tan emocionados de estar allí. Versículo 5 dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, ahí está el tercero, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora sé que todas estamos ansiosas por hablar de la novia, pero antes de hacerlo, un pensamiento más sobre la palabra aleluya. Aleluya se utilizaba como palabra litúrgica para los judíos y también para los cristianos. En otras palabras, se utilizaba de manera específica como parte de sus reuniones de culto. ¿Saben algo? Mientras investigaba sobre esto, descubrí que muchos católicos no la usan hasta el día de hoy durante el tiempo de Cuaresma. Su liturgia típica, que implica la declaración de Aleluya, se pone en pausa durante los 40 días de Cuaresma. ¿Por qué? Porque los días de Cuaresma representan el tiempo en el desierto, los 40 días de la prueba de Jesús, los 40 años en el desierto del Sinaí. No es hasta que emergen a la luz de su herencia en el otro lado que se pronuncia de nuevo el Aleluya. Aleluya. Ahora hablemos de esa novia, ¿sí? Tenemos a una ramera vestida con ropas finas, sentada sobre una bestia, que es despojada y arrojada al suelo. ¿Qué vemos ahora? Vemos a una novia que recibe lino fino para vestirse resplandeciente y pura. Le dan ropa fina, pero también se ha preparado ella misma. ¿No es una bella imagen de la vida cristiana? Se nos da la justicia de Cristo. ¿Y entonces qué hacemos? Caminamos en santidad, nos preparamos. En nuestra justificación no hacemos nada. Solo tenemos que quedarnos quietas y ver la liberación del Señor. En nuestra santificación trabajamos como para el Señor. Nos preparamos. Me encanta el tiempo pasado aquí porque ha sucedido. Ya está hecho. Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Vemos a una novia que está vestida y vemos a una ramera que está desnuda. Vemos que el mal ha quedado al descubierto. Esa insensatez ha quedado completamente al descubierto. Y esa sabiduría ahora será exaltada.
El versículo 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que por fin llegamos a ello, llegamos a las bodas del Cordero, y probablemente han oído hablar mucho de esto. Nos referimos a ella muchas veces, y sin embargo, esta es la única descripción que vamos a tener de ella. ¿Por qué creen que no oímos más que esto? Bueno, probablemente sea porque ya hemos oído hablar de ello. Como si tuviéramos que volver a mirar por encima del hombro. Deberíamos pensar en Jesús cuando cuenta la parábola del banquete de bodas. Y habla de ir e invitar a la gente en todas las áreas donde sea posible. Y se les da una prenda que se supone que deben llevar, que muestra que son de hecho los hijos de Dios. Por lo tanto, Jesús ha hecho realmente el trabajo de la descripción para nosotros en Mateo capítulo 22, como pudieron mirar en sus deberes. Pero tenemos otro vínculo con la tradición de la sabiduría en el capítulo 9 de Proverbios que realmente me gustaría que vieran. Es donde vemos a la sabiduría por una de las primeras veces realmente claras en el libro de Proverbios. Escuchen esta descripción de ella. La sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus 7 columnas, ha preparado su alimento, ha mezclado su vino, ha puesto también su mesa. Ha enviado a sus doncellas y clama desde los lugares más altos de la ciudad. El que sea simple que entra aquí, al falto de entendimiento le dice, ven, come de mi pan y bebe del vino que he mezclado. Si comparamos estas palabras con las de Jesús en la parábola de las bodas, nos daremos cuenta de lo cerca que están la una de la otra. No es una comida cualquiera la que prepara la sabiduría, es un banquete de bodas. Así pues, tenemos una historia de 2 ciudades, la ciudad de la insensatez y la ciudad de la sabiduría. Y podremos contemplarlas con más detalle cuando volvamos a reunirnos. Pero terminemos hoy pensando en las palabras que se le dicen a Juan cuando pierde la cabeza por un segundo. Y para darle crédito, yo habría hecho esto cada 2 segundos. Cae para adorar lo equivocado. ¿Y qué le dice el ángel? Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio. Ahí está de nuevo esa palabra, testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Adora solo a Dios. La forma en que lo dice la Nueva Biblia Viva es, tus hermanos que proclaman fielmente su fe en Jesús adoran solo a Dios. El propósito de las profecías es dar testimonio de Jesús. Eso me gusta mucho. Ustedes han pasado mucho tiempo en la profecía. ¿Están logrando hacerlo? ¿Es eso lo que les dijeron que este libro haría por ustedes en el pasado? Creo que siempre es un buen recordatorio para nosotras las palabras del ángel aquí, que el propósito de la profecía es Cristo. Y la respuesta correcta a la profecía es la adoración a Dios. Así pues, al adentrarnos en las 2 semanas que nos quedan en este libro, mi oración para nosotras es que nuestra atención permanezca centrada en Cristo. Y que nuestra adoración, al ver cosas que quizá nunca antes hayamos visto aquí, se rinda solo a Dios. ¿Me acompañan a cantar la doxología? A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, y al eternal Consolador, unidos todos a